Todavía puedo escuchar el ruido metálico de esa puerta al cerrarse detrás de mí, el sonido de las llaves girando en la cerradura, y la voz de mi hija Alejandra, fría como el hielo, diciéndome sin voltear a verme: «Aquí estarás mejor cuidada, mamá, no tengo tiempo para ti». Esas palabras cayeron sobre mi pecho como piedras. No hubo abrazo, no hubo beso en la frente. Solo el eco de sus tacones alejándose por ese pasillo que olía a desinfectante y a olvido. Y yo, parada ahí, con mi maleta vieja en la mano, sintiendo cómo se me partía el alma mientras una enfermera con voz mecánica me decía: «Señora, venga por acá, le voy a mostrar su habitación». Así comenzó mi historia en ese lugar. Así fue como mi propia hija me dejó ahí, como quien deja un mueble viejo que ya no sirve. Y lo peor, lo que más me dolió en ese momento, fue darme cuenta de que para ella yo ya no era su mamá. Era solo una carga, un estorbo, algo de lo que había que deshacerse para poder seguir viviendo tranquila. Antes de continuar con esta historia que te va a romper el corazón, quiero pedirte algo muy importante. Presiona ese botón rojo de suscribirse ahora mismo. ¿Por qué? Porque somos una familia de mujeres que nos entendemos, que hemos sufrido, que nos apoyamos. Y si no te suscribes, YouTube no te va a mostrar las próximas historias. Entonces hazlo ahorita, por favor. Dale clic al botón rojo, activa la campanita y déjame un comentario contándome desde dónde me escuchas. Eso me ayuda muchísimo a que YouTube comparta estas historias con más mujeres que las necesitan. Dale, te espero. Suscríbete ahorita que lo estás pensando, porque si no lo haces ahora, te vas a olvidar. Gracias, mi amor. Ahora sí, volvamos a la historia. Me llamo Rosa Elena Martínez, viuda de Solís, y tengo 72 años. 72 años de vida que pensé que valían algo, que significaban algo. Porque durante 52 años yo fui madre, fui esposa, fui la mujer que sostuvo su hogar con las manos agrietadas de tanto lavar, planchar, cocinar, limpiar. Fui la que se desvelaba cuando mis hijos tenían fiebre, la que se saltaba comidas para que ellos pudieran comer, la que cosía la ropa vieja para hacerles ropa nueva, la que lloraba en silencio en el baño para que no me vieran débil, la que aguantó todo, absolutamente todo, porque así me enseñaron, porque así era el deber de una madre, de una buena madre. Pero nada de eso importó el día que Alejandra, mi hija mayor, la que yo parí con tanto dolor un 28 de agosto, hace 47 años, decidió que yo ya no cabía en su vida perfecta, en su casa moderna de 3 pisos en La Condesa, en su mundo de juntas importantes, viajes a Cancún, cenas con amigas en restaurantes caros. No, yo no cabía ahí. Yo, con mis achaques de vieja, con mi diabetes que requiere insulina todos los días, con mi costumbre de rezar el rosario en voz alta por las tardes, con mi forma de hablar que, según ella, espantaba a sus amigos, no cabía en ese mundo, y me lo dijo. Me lo dijo con esas palabras exactas una tarde de marzo, mientras yo pelaba papas en su cocina integral que costó más que toda mi casa. «Mamá», me dijo con ese tono que yo ya conocía, ese tono que usaba cuando estaba molesta, pero trataba de sonar calmada. «Necesitamos hablar». Yo dejé el cuchillo sobre la tabla. Sentí un nudo en el estómago. Cuando un hijo te dice, «necesitamos hablar», con esa voz, nunca es nada bueno. «Dime, hija», le respondí, secándome las manos en el delantal. Mi voz salió más débil de lo que yo quería. «Esto no está funcionando», dijo ella. No me miraba a los ojos. Miraba su celular, como siempre, como si ese aparato fuera más importante que su propia madre. «Vivir juntas no está funcionando. Tú necesitas cuidados que yo no te puedo dar. Trabajo todo el día, viajo constantemente, y tú necesitas atención médica especializada». «Pero yo no te molesto, hija», le dije, y escuché mi voz quebrarse. «Yo me levanto temprano, te hago el desayuno, limpio la casa. Ni siquiera pongo la televisión fuerte para no...». «No es eso, mamá», me interrumpió, todavía sin mirarme. «Es que yo no puedo cuidarte como tú necesitas. Encontré un lugar, un asilo. Bueno, una residencia para adultos mayores. Es muy bonita, tiene jardines, enfermeras las 24 horas.
otras señoras de tu edad con las que puedes convivir. Las palabras se me atoraron en la garganta. Un asilo. Mi hija me estaba diciendo que me iba a meter a un asilo, como si fuera una cosa, como si todo lo que yo había hecho por ella durante 47 años no significara nada. ¿Cuándo? Fue lo único que pude preguntarle. Mi voz sonó hueca, como si viniera de muy lejos. Pasado mañana, respondió ella, y por fin me miró. Pero en sus ojos no vi amor, no vi agradecimiento, no vi siquiera lástima, vi alivio. Vi a una mujer que estaba a punto de quitarse un peso de encima. Ya está todo arreglado, ya pagué el primer mes. Mañana empacas tus cosas. Y entonces comprendí que nada volvería a ser igual, que mi hija, esa niña que yo había cargado en brazos, que había amamantado, que había consolado en cada pesadilla, me estaba desechando. Me estaba sacando de su vida como quien saca la basura los martes por la mañana. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en el cuarto que ella me había dado, el más chico de la casa, el que daba al patio de servicio donde se escuchaba el ruido de los tinacos y el ladrido de los perros del vecino. Miré mis pocas cosas, mi ropa vieja, mis fotos en blanco y negro, mi rosario de madera que me regaló mi mamá cuando hice mi primera comunión. Mi vida entera cabía en 2 maletas. Y pensé en todo. Pensé en cada momento que me había llevado hasta ahí, a ese cuarto frío, a esa soledad, a ese rechazo que me estaba partiendo el alma. Recuerdo que Alejandra nació en el Hospital General un 28 de agosto a las 3 de la mañana. Fueron 16 horas de labor de parto, 16 horas de dolor tan intenso que pensé que me iba a morir. Su papá, mi Ramón, que en paz descanse, estaba afuera del quirófano caminando de un lado a otro, nervioso, fumándose un cigarro tras otro. Y cuando por fin nació, cuando por fin escuché ese primer llanto, cuando la enfermera me la puso en el pecho toda mojada y arrugadita, yo lloré. Lloré de felicidad. Lloré porque en ese momento sentí que mi vida tenía sentido, que todo lo que yo había sufrido valía la pena porque ahí estaba ella, mi hija, mi niña, mi razón para existir. Le puse Alejandra por mi abuela materna, la que me crió porque mi mamá se murió cuando yo tenía 7 años. Mi abuela Alejandra, que fue una mujer fuerte, trabajadora, de esas que nunca se quejaban aunque la vida las golpeara sin piedad. Pensé que ponerle ese nombre a mi hija le daría fortaleza, que llevaría con honor ese nombre de mujer que no se rinde. Pero lo que vino después, nunca lo imaginé. Alejandra fue una niña hermosa, cabello negro y brillante como el carbón, ojos grandes y expresivos. Desde chiquita fue inteligente, muy inteligente. En la primaria siempre sacaba las mejores calificaciones. Las maestras me la ponían de ejemplo. Señora Rosa, su hija es un talento, tiene que apoyarla, tiene que ayudarla a que estudie. Y yo lo hice, claro que lo hice, aunque tuviéramos que comer frijoles toda la semana para comprarle sus libros, aunque yo tuviera que trabajar lavando ajeno para pagarle sus útiles escolares. Aunque Ramón se enojara porque según él yo la estaba malcriando, yo sabía que mi hija tenía que estudiar, que tenía que ser alguien en la vida, que no podía quedarse como yo, sin más estudios que la secundaria trunca, sin más futuro que casarse joven y tener hijos. Cuando terminó la secundaria con honores, Ramón me dijo que ya era suficiente, que las mujeres no necesitaban estudiar más, que lo que Alejandra necesitaba era aprender a cocinar, a coser, a ser una buena esposa para el hombre que se fuera a casar con ella. Pero yo me planté. Por primera vez en mi matrimonio, me planté frente a mi marido y le dije que no, que Alejandra iba a estudiar la preparatoria, que iba a ir a la universidad si ella quería, que yo iba a trabajar lo que fuera necesario para darle esa oportunidad que yo nunca tuve. ¿Y quién te crees que eres para desafiarme?, me gritó Ramón esa noche. Todavía puedo escuchar su voz, grave y amenazante, llenando toda la casa. Yo soy el que manda aquí. Pues manda lo que quieras, le respondí, y mi voz temblaba, pero no me eché para atrás. Pero Alejandra va a estudiar. Aunque tenga que irme a trabajar de lo que sea, aunque tenga que vender tamales en la calle. Mi hija va a tener lo que yo no tuve. Y cumplí. Ay,
¿Cómo cumplí? Conseguí trabajo limpiando casas, 3 casas diferentes. Me levantaba a las 4 de la mañana para alcanzar a llegar a la primera a las 6. Limpiaba baños, trapeaba pisos, lavaba ventanas. Llegaba a la casa a las 7 de la noche con los pies hinchados y las manos rojas de tanto jabón y cloro. Pero valía la pena, porque Alejandra estaba estudiando. Mi niña estaba en la prepa, y no cualquier prepa. Estaba en una de las mejores de la ciudad, porque había pasado el examen de admisión con una calificación altísima. Pero eso no era nada comparado con lo que estaba por descubrir, porque conforme Alejandra fue creciendo, conforme fue entrando a ese mundo de libros y conocimiento que yo nunca conocí, algo cambió. Empezó a verme diferente, como si yo fuera menos, como si le diera vergüenza que yo fuera su mamá. Recuerdo un día que fui a recogerla a la escuela. Había llovido. Yo llevaba mi rebozo viejo porque hacía frío y mi suéter estaba roto del codo. Llevaba mis chanclas de plástico porque mis zapatos se habían mojado en la mañana limpiando. Y cuando llegué a la puerta de la prepa, vi a Alejandra platicando con un grupo de muchachas, todas bien vestidas, con sus mochilas de marca, con sus tenis que costaban lo que yo ganaba en un mes. «Alejandra», la llamé, levantando la mano para que me viera. «Hija, aquí estoy». Ella volteó, me vio, y en sus ojos vi algo que me atravesó el corazón como un cuchillo. Vi vergüenza, vi que le daba pena que yo fuera su mamá, que le daba pena que sus amigas me vieran con mi ropa vieja y mis chanclas de tianguis. Se despidió rápido de sus amigas y caminó hacia mí, pero no con alegría. Caminó con prisa, como queriendo que nos fuéramos rápido de ahí antes de que alguien más me viera. «Mamá, te dije que no vinieras», me dijo en voz baja, mirando hacia los lados para ver si alguien nos estaba viendo. «Te dije que yo podía irme sola en el camión». «Pero llovió, hija», le respondí, sin entender todavía por qué estaba molesta. «No quería que te mojaras. Traje el paraguas para las 2. Ya vámonos», dijo ella, caminando rápido hacia la esquina. «Y la próxima vez no vengas. Por favor», ese por favor sonó a súplica, a vergüenza. Y yo me di cuenta, ahí caminando bajo la lluvia al lado de mi hija, de que algo se había roto entre nosotras, algo que antes estaba intacto. Ella ya no era mi niña, ya no me veía como su mamá a la que admiraba. Me veía como un estorbo, como algo que le restaba, como algo que tenía que ocultar. Pero yo tragué saliva, apreté ese dolor en mi pecho y seguí caminando, seguí trabajando, seguí sacrificándome, porque eso es lo que hacen las madres. Seguimos adelante aunque nos duela, aunque nos sangremos por dentro. Seguimos porque nuestros hijos son más importantes que nuestro propio dolor. Alejandra terminó la preparatoria con un promedio perfecto, 10 en todo. Presentó examen para la UNAM y quedó. Estudiaría Administración de Empresas. Yo estaba tan orgullosa, tan feliz. Mi hija iba a ser universitaria, iba a tener una carrera, iba a ser alguien importante. Todo por lo que yo había trabajado estaba dando frutos. Pero en todo ese camino, en todos esos años de estudio, algo más se fue perdiendo. Alejandra dejó de abrazarme. Dejó de decirme, «te quiero, mamá», antes de dormir. Dejó de contarme sus cosas. Se volvió fría, distante, como si yo fuera una empleada que vivía en su casa, no su madre. Y yo, cada vez que intentaba acercarme, cada vez que intentaba preguntarle cómo le había ido en la escuela o si todo estaba bien, ella me respondía con monosílabos. «Bien. Sí. No». Y volvía a encerrarse en su cuarto a estudiar. Ramón murió cuando Alejandra estaba en 3er semestre de la universidad. Un infarto fulminante. Se fue sin avisar. Una mañana estaba desayunando sus huevos con frijoles, diciéndome que tenía que arreglar la gotera del techo, y 2 horas después ya estaba muerto. Se desplomó en el taller mecánico donde trabajaba. Sus compañeros llamaron a la ambulancia, pero ya no hubo nada que hacer. Mi Ramón, con todos sus defectos, con su carácter duro y su forma tosca de querer, se había ido. Y yo me quedé sola. Bueno, sola no. Estaba Alejandra, mi hija. Pensé que eso nos iba a unir,
que al quedarnos las dos solas nos íbamos a acercar más, que ella iba a necesitarme, que yo iba a ser su apoyo en ese momento tan difícil. Pero no. Lo que pasó fue lo contrario. Alejandra se cerró más. Casi no lloró en el funeral. Estaba seria, contenida, como si la muerte de su padre fuera solo un trámite más que tenía que cumplir. Y después del entierro, después de que todos se fueron y quedamos ella y yo solas en la casa, lo único que me dijo fue: «Mamá, tengo que seguir estudiando. No puedo perder el semestre, así que voy a estar muy ocupada. Por favor, no me molestes con cosas de la casa». Y se fue a su cuarto, cerró la puerta. Y yo me quedé ahí, parada en la sala vacía, rodeada del olor a flores de funeral, sin entender cómo era posible que mi hija pudiera ser tan fría, tan indiferente. Si hubiera sabido en ese momento lo que sé ahora, si hubiera visto las señales, si hubiera puesto atención a esa frialdad que cada día crecía más. Pero una madre siempre encuentra excusas para sus hijos, siempre encuentra formas de justificar sus actitudes. Es que está estudiando mucho, es que está estresada, es que está pasando por el duelo a su manera. Eso me decía yo. Eso me repetía cada noche cuando me dormía sola en mi cama, extrañando a Ramón a pesar de todo, sintiéndome más sola de lo que me había sentido en toda mi vida. Alejandra se graduó con honores. Consiguió trabajo inmediatamente en una empresa transnacional. Empezó a ganar bien, muy bien, mejor de lo que Ramón y yo ganamos juntos en toda nuestra vida. Se compró un carro. Se mudó a un departamento en una zona nice de la ciudad. Y a mí me dejó en la casa vieja, la casa donde ella creció, donde jugaba de niña, donde yo había criado a mis hijos, porque aparte de Alejandra, tuve dos más. Rodrigo, que murió de meningitis cuando tenía 5 años, y Gabriela, que se casó joven y se fue a vivir a Monterrey con su esposo. Gabriela me llama cada 2 meses, a veces 3. Me pregunta cómo estoy. Hablamos 10 minutos. Me cuenta de sus hijos que apenas conozco, y después me dice que me quiere mucho y que pronto va a venir a visitarme. Pero nunca viene, nunca tiene tiempo. Y yo ya no le digo nada, porque sé que su vida está allá, con su familia, con sus propios problemas. Así que me quedé sola en esa casa, con mis recuerdos, con mis fotos viejas, con el ropero de Ramón todavía lleno de su ropa que yo no tuve corazón de regalar. Alejandra me visitaba una vez al mes, a veces cada 2 meses. Llegaba deprisa. Me preguntaba si necesitaba dinero. Me dejaba algunos billetes sobre la mesa de la cocina, y se iba. No se quedaba a comer, no se quedaba a platicar. Siempre tenía prisa. Siempre tenía juntas importantes, compromisos ineludibles, cosas más importantes que su madre. Y entonces, las piezas comenzaron a encajar. Me diagnosticaron diabetes. El doctor me dijo que tenía que inyectarme insulina todos los días, que tenía que cuidar mi alimentación, que tenía que hacerme estudios regularmente. Yo no sabía cómo. Nadie me había enseñado a ponerme inyecciones. Le pedí ayuda a mi vecina, doña Lupita, que había sido enfermera. Ella me enseñó. Venía todas las mañanas a ayudarme a ponerme la insulina, y yo le pagaba con los tamales que hacía para vender. Porque sí, a mis 68 años yo seguía trabajando, haciendo tamales de rajas, de pollo, de mole. Los vendía entre los vecinos. Así me iba sacando para los medicamentos, para la comida, para los servicios de la casa. Cuando le conté a Alejandra del diagnóstico, esperaba que se preocupara, que se asustara, que me dijera: «Mamá, no te preocupes, yo te voy a cuidar». Pero lo que me dijo fue: «¿Ya tienes tu insulina? ¿Ya sabes cómo ponértela? Porque yo no voy a poder estar viniendo todos los días, mamá. Yo trabajo, tengo responsabilidades». «Ya lo sé, hija», le respondí, sintiendo cómo se me hacía un nudo en la garganta. «Doña Lupita me está ayudando. No te preocupes, no te voy a molestar». Y ahí fue cuando todo cobró sentido, cuando entendí que para mi hija yo ya no era una persona, era una responsabilidad, una carga, algo que en algún momento tendría que resolver porque no podía ignorarme completamente, pero que le estorbaba, que le quitaba tiempo, que no encajaba en su vida moderna y exitosa. Pasaron 2 años.
2 años en los que yo envejecí más rápido de lo que debí. 2 años en los que la soledad se me metió en los huesos. 2 años en los que las llamadas de Alejandra se fueron espaciando cada vez más. Y las visitas también. A veces pasaban 3 meses sin que viniera, sin que me viera, sin que siquiera llamara para preguntar si estaba viva. Espera un momentito. Si todavía no te has suscrito al canal, hazlo ahora, en serio. Presiona. Pause, si es necesario, pero suscríbete, porque estas historias no aparecen en tu pantalla por arte de magia. YouTube solo te las muestra si estás suscrita. Y yo sé que quieres escuchar más historias como esta. Entonces hazme ese favor. Botón rojo de suscribirse, campanita activada y un comentario, aunque sea un hola desde México o saludos desde Colombia. Eso me ayuda muchísimo. Dale, hazlo ahorita, yo espero. ¿Ya? Gracias, mi cielo. Sigamos. Y entonces pasó algo que lo cambió todo. Me caí. Fue un domingo por la tarde. Estaba regando las plantas del patio cuando me mareé. No sé si fue porque no había comido bien o porque mis niveles de azúcar andaban mal. El caso es que me desvanecí. Caí sobre las macetas. Me golpeé la cabeza. Me fracturé la muñeca derecha. Doña Lupita me encontró 2 horas después porque había venido a traerme un caldo de pollo que había hecho. Me encontró tirada ahí, sangrando de la cabeza, con el brazo hinchado, apenas consciente. Ella fue la que llamó a la ambulancia, la que me acompañó al hospital, la que se quedó conmigo en urgencias mientras me atendían. Y cuando por fin pudieron localizar a Alejandra, porque doña Lupita marcó como 20 veces a su celular, mi hija llegó 3 horas después. 3 horas. No llegó corriendo, no llegó preocupada, llegó molesta. «Mamá, no puede ser», me dijo cuando entró a la sala de urgencias. Ni siquiera me preguntó cómo estaba. Ni siquiera miró mi cabeza vendada o mi brazo enyesado. «No puedes vivir sola, ya no puedes cuidarte. Esto es un problema serio. Un problema. Yo era un problema para mi hija. No una madre herida que necesitaba consuelo. No una mujer de 70 años que acababa de pasar por un susto terrible. Un problema que había que resolver». Y en ese momento, tirada en esa camilla de hospital, con olor a alcohol y a enfermedad alrededor, comprendí una verdad demoledora. Mi hija no me quería. Tal vez nunca me había querido. Tal vez todo lo que yo había interpretado como amor de madre e hija había sido solo una ilusión. Una mentira que yo me había contado a mí misma durante años para no aceptar la realidad. La realidad de que para Alejandra yo nunca fui más que la mujer que le dio la vida, que la alimentó, que la vistió, que pagó sus estudios, pero no la persona que ella amaba, no la persona que ella valoraba, no alguien importante en su vida. Me internaron 3 días en el hospital. Alejandra no se quedó ni una noche conmigo. Venía en la mañana, se quedaba media hora y se iba, siempre con el celular en la mano, siempre contestando mensajes, siempre diciendo que tenía que regresar a la oficina porque tenía juntas muy importantes. Doña Lupita fue la que se quedó conmigo. Ella fue la que me acompañó en las noches largas del hospital. Ella fue la que me sostuvo la mano cuando el dolor del brazo era tan fuerte que yo quería gritar. Ella fue la que me limpió cuando no pude ir sola al baño. No mi hija, mi vecina, una mujer que apenas me conocía de unos años. Ella fue más familia para mí que mi propia sangre. Cuando me dieron de alta, Alejandra me llevó a su casa. Pensé que era para cuidarme mientras me recuperaba, que iba a estar conmigo durante las semanas que el doctor dijo que necesitaría para sanar, que por fin iba a tener un poco de atención de mi hija, un poco de amor, un poco de esa cercanía que tanto había anhelado durante años. Pero esa esperanza duró muy poco. 2 semanas, para ser exacta. 2 semanas en las que yo intentaba no molestar, en las que me levantaba temprano aunque me doliera todo el cuerpo para hacerle el desayuno, en las que limpiaba la casa con una sola mano, en las que trataba de ser útil, de demostrarle que yo todavía servía para algo, que no era la carga que ella pensaba que yo era. Pero nada de eso importó, porque fue al final de esas 2 semanas cuando ella llegó una tarde con unos folletos en la mano,
Los dejó sobre la mesa del comedor. Eran folletos de asilos. Perdón, de residencias para adultos mayores, como ella los llamaba. Lugares con fotos bonitas, con jardines y enfermeras sonrientes, con viejitos felices jugando ajedrez o haciendo manualidades. Mentiras, todo mentiras bonitas para esconder lo que realmente eran, lugares donde las familias dejan a sus viejos para no tener que cargar con ellos. «Mira, mamá», me dijo Alejandra, señalando los folletos como quien señala el menú de un restaurante. «Este se ve muy bien. Tiene atención médica las 24 horas, 3 comidas al día, actividades recreativas, y no está lejos. Puedo venir a visitarte seguido». Yo miré esos folletos, miré las fotos de esos viejitos sonriendo, y sentí que se me hacía un hoyo en el estómago. «¿Me quieres meter a un asilo?», pregunté. Mi voz salió apenas como un susurro. «No es un asilo, mamá», respondió ella, con ese tono de paciencia falsa que se usa con los niños chiquitos o con los tontos. «Es una residencia, un lugar donde vas a estar bien cuidada, donde no vas a estar sola, donde si te vuelves a caer o te sientes mal, hay personal capacitado para atenderte inmediatamente». «Pero yo no quiero ir a ningún lado», le dije, y sentí cómo se me quebraba la voz. «Yo quiero estar en mi casa, o aquí contigo. Yo no molesto, hija, te lo juro, yo puedo cuidarme sola. Doña Lupita me ayuda con...». «Mamá, ya está decidido», me interrumpió, y su tono se volvió duro, cortante. «Esto no está funcionando. Tú necesitas cuidados especializados que yo no te puedo dar. Ya contraté el lugar. Ya pagué el primer mes. Pasado mañana te llevan». Y ahí estaban, otra vez, esas palabras. «Ya está decidido». Como si yo no tuviera voz. Como si mi opinión no importara. Como si mi vida fuera algo que ella podía manejar a su antojo. Como si yo no fuera un ser humano con sentimientos y dignidad, sino un objeto del que había que disponer. «Por favor, Alejandra», le supliqué, y no me dio vergüenza suplicar. No me importó que me viera rogar. Era mi hija. Era la niña que yo había parido, la que había cuidado, la que había amado más que a mi propia vida. «No me hagas esto, por favor. Yo trabajé toda mi vida para darte lo que necesitabas. Me sacrifiqué. Dejé todo por ti. ¿Así me lo vas a pagar?». Y entonces ella me miró. Me miró fijamente por primera vez en mucho tiempo, y lo que vi en sus ojos me heló el alma. «Exactamente por eso, mamá», dijo con una voz fría que yo no le conocía. «Porque tú decidiste sacrificarte. Nadie te lo pidió. Tú solita te pusiste en ese papel de mártir, y ahora pretendes que yo te lo agradezca toda la vida cargando contigo. Pues no, yo tengo mi vida, tengo mi carrera, tengo mis metas, y no voy a dejar que tú me las arruines con tu dependencia y tu necesidad de que te esté cuidando todo el tiempo». Sus palabras cayeron sobre mí como cubetadas de agua fría. Cada palabra era un golpe, cada frase era una puñalada, y lo que escuché después me heló la sangre. Porque no solo me estaba diciendo que me iba a meter a un asilo, me estaba diciendo que todo lo que yo había hecho por ella, todo ese amor, todo ese sacrificio, había sido un error. Había sido una carga que ella nunca me pidió, que nunca quiso, que le había estorbado. Lloré esa noche. Lloré como no había llorado desde que murió mi hijo Rodrigo. Lloré en ese cuarto que me había dado, con las paredes frías y el olor a desinfectante de su casa perfecta. Lloré por todos los años perdidos, por todo el amor que di sin recibir nada a cambio, por todas las veces que me tragué mi dolor para sonreírle, por todas las veces que trabajé hasta el cansancio para darle lo mejor. Y lloré por mí, por la mujer que había sido, por la madre que había intentado ser, por la persona que ahora estaba siendo desechada como basura. Y 2 días después, tal como ella lo había dicho, me llevó al asilo, al Villa del Atardecer. Qué nombre más bonito para un lugar tan triste. Me llevó en su carro. No hablamos durante el camino. Yo iba mirando por la ventana, viendo pasar las calles de la ciudad donde había vivido toda mi vida, pensando que tal vez esa sería una de las últimas veces que las vería, pensando que ahí se terminaba todo, mi vida, mi libertad, mi dignidad.
Llegamos. Era un edificio grande, blanco, con rejas en las ventanas. Por más que le quisieran poner nombres bonitos y pintarlo de colores alegres, yo sabía lo que era. Una cárcel. Un lugar donde las familias encierran a sus viejos para no tener que verlos, para no tener que cargar con ellos, para poder seguir con sus vidas sin remordimientos. Alejandra habló con la directora, una mujer de unos 50 años, muy arreglada, con una sonrisa profesional que no le llegaba a los ojos. Le dio papeles, firmó cosas, pagó no sé qué. Y después me llevó a mi habitación, un cuarto chico, con 2 camas, con paredes de color durazno deslavado, con una ventana pequeña que daba a un patio donde había otros viejitos caminando despacio, arrastrando los pies con la mirada perdida. «Aquí estarás bien, mamá», me dijo Alejandra, dejando mis 2 maletas sobre la cama. «Vendré a visitarte, te lo prometo». Pero yo ya no le creí, ya no podía creerle nada, porque en sus ojos vi la verdad. Vi que se estaba quitando un peso de encima, que estaba aliviada, que por fin se liberaba de mí. «Adiós, hija», le dije, y fue extraño, porque esa palabra, adiós, sonó final, como si supiera que esa sería la última vez que nos veríamos, o al menos la última vez que nos veríamos como madre e hija, porque algo se había roto entre nosotras, algo que no tenía reparación. Ella me dio un beso rápido en la frente, tan rápido que ni siquiera sentí sus labios, y se fue. Escuché sus tacones alejándose por el pasillo. Escuché la puerta principal abrirse y cerrarse. Escuché el motor de su carro arrancando, y me quedé ahí, parada en ese cuarto que olía a viejo y a soledad, rodeada de mis pocas pertenencias, sintiendo que mi vida se había acabado. Nunca olvidaré ese momento, porque todo cambió para siempre. Ese fue el día en que dejé de ser Rosa Elena, la madre, la esposa, la mujer con una vida propia, y me convertí en la señora Rosa, habitación 204, la interna del Villa del Atardecer. Los primeros días fueron los peores. No podía dormir, la cama era dura, las sábanas olían a cloro. Mi compañera de cuarto, doña Estela, roncaba toda la noche. Y cuando no roncaba, lloraba quedito, como tratando de que nadie la oyera, pero yo sí la oía, porque yo también lloraba. Las 2 llorábamos en la oscuridad, cada una en su cama, cada una con su dolor, sin hablarnos, sin consolarnos, porque qué consuelo podíamos darnos si las 2 estábamos en el mismo infierno. La comida era horrible. Papillas sin sabor, caldos aguados, pan duro, todo sin sal porque supuestamente era más saludable para los viejitos. Pero la verdad es que era barato. Era lo más barato que podían darles a un montón de ancianos abandonados por sus familias. Las enfermeras eran frías, mecánicas, te trataban como si fueras un niño tonto. «Señora Rosa, es hora de su medicina, abra la boca, así, bien. Señora Rosa, ya es hora del baño. Vamos, no tengo todo el día. Señora Rosa, no llore, aquí todos estamos iguales». Pero no era cierto. No todos estábamos iguales, porque algunos viejitos sí recibían visitas. Sus hijos venían los domingos, les traían comida de fuera, les llevaban fotos nuevas de los nietos. Se quedaban 1 hora platicando, riéndose, abrazándose, y yo los veía desde mi ventana, los veía y sentía una envidia que me quemaba por dentro. Una envidia mezclada con dolor, porque yo sabía que Alejandra no vendría, que no me traería fotos, que no se quedaría a platicar conmigo, que yo no era una de esas señoras afortunadas. Y tenía razón. Pasó la primera semana. No vino. Pasó la segunda semana. Tampoco. Pasó un mes entero. Nada. Ni una llamada, ni una visita. Ni siquiera una disculpa. Yo esperaba. Cada domingo me arreglaba lo mejor que podía con mi ropa vieja. Me peinaba. Me ponía mi perfume barato. Y me sentaba en el sillón de la sala común, cerca de la puerta, esperando que llegara. Esperando escuchar sus pasos. Esperando ver su figura entrando por esa puerta. Pero nunca llegó. Y lo que pasó a continuación me dejó sin palabras. Porque después de 2 meses, sin saber nada de ella, sin recibir ni una señal de que todavía se acordaba que existía,
Llegó la directora a mi cuarto una tarde. Traía una cara seria, una cara de «tengo que darte malas noticias». «Señora Rosa», me dijo, sentándose en la orilla de mi cama, «necesito hablar con usted». Mi corazón empezó a latir más rápido. Pensé que había pasado algo, que Alejandra había tenido un accidente, que estaba enferma, que me necesitaba. Y por un momento, y me avergüenza admitirlo, sentí algo parecido a la esperanza de que si ella me necesitaba, entonces yo volvería a ser importante para ella. «¿Qué pasó?», pregunté con la voz temblorosa. «Su hija no ha pagado el mes», dijo la directora, y su voz sonó molesta. «Se venció el pago hace 2 semanas. Hemos intentado comunicarnos con ella, pero no contesta las llamadas. Manda los mensajes directo a buzón. Y francamente, señora Rosa, esto es muy irregular. Si no paga en los próximos días, vamos a tener que pedirle que se vaya». Las palabras tardaron en llegar a mi cerebro. ¿Que Alejandra no había pagado? ¿Que me iban a sacar del asilo? ¿A dónde iba a ir? Yo no tenía dinero. Yo no tenía mi casa porque ella me había convencido de venderla, de aprovechar el dinero para pagar su residencia. Y según ella había puesto ese dinero en un fondo para mi cuidado. Pero ahora resultaba que no estaba pagando. ¿Qué había hecho con ese dinero? «Debe ser un error», le dije a la directora, aunque en mi corazón sabía que no era ningún error. Sabía exactamente qué estaba pasando. Alejandra me había abandonado, completamente. Me había dejado ahí y se había olvidado de mí. «Déjeme hablar con ella. Yo le voy a decir que...» «Señora Rosa», me interrumpió la directora, y su voz se suavizó un poco. «Usted no es la primera a la que le pasa esto. Créame. He visto muchos casos de familias que meten aquí a sus padres y después simplemente desaparecen, dejan de pagar, dejan de venir. Es más común de lo que piensa. Y entonces me di cuenta de que yo no era especial, de que mi dolor no era único, de que había docenas, tal vez cientos, tal vez miles de madres como yo, madres que dieron todo por sus hijos, que se sacrificaron, que trabajaron hasta el cansancio, que amaron sin medida, y que terminaron sus días tiradas en asilos, olvidadas, abandonadas, esperando una visita que nunca llegaría, esperando un «te quiero, mamá», que nunca escucharían de nuevo. Intenté llamar a Alejandra. La directora me prestó su teléfono de la oficina. Marqué su número que me sabía de memoria. Sonó. 1 vez, 2 veces, 3 veces, y después entró el buzón. «Hola, es Alejandra. Deja tu mensaje después del tono». Su voz sonaba alegre, despreocupada, como la voz de alguien que no tiene problemas, que no tiene una madre abandonada en un asilo esperando por ella. «Alejandra, hija, soy yo, tu mamá», dije cuando escuché el tono. Mi voz se quebró. Traté de controlarme, pero no pude. «Por favor, llámame. La directora dice que no has pagado. Dice que me van a sacar de aquí. Hija, por favor, no sé qué pasó, pero llámame. Necesito hablar contigo. Por favor». Colgué. Y esperé. Esperé todo ese día. Y el siguiente. Y el siguiente. Pero nunca llamó. Nunca respondió. Y 1 semana después, la directora vino otra vez a mi cuarto. Esta vez no se sentó. Esta vez traía papeles en la mano. «Señora Rosa, lo siento mucho», me dijo, y esta vez sí sonaba genuinamente apenada. «Pero van a ser ya 3 semanas sin pago. Y yo tengo que llenar esa cama, tengo que pedirle que empaque sus cosas. Puede quedarse hasta mañana, pero después...». No terminó la frase. No necesitaba terminarla. Yo sabía que venía después. La calle, el abandono total, la nada. «¿Y a dónde voy a ir?», pregunté, y mi voz sonó como la de una niña asustada. «No tengo casa, no tengo dinero, no tengo...». «¿No tiene más familia? ¿Algún otro hijo? ¿Alguien que pueda ayudarla?», preguntó la directora. Pensé en Gabriela, mi hija que vivía en Monterrey, la que casi no me llamaba. Pero era lo único que me quedaba. Era mi última esperanza. «Tengo otra hija», le dije, «pero vive en Monterrey. Hace años que no la veo». «Llámela», me dijo la directora.
Tal vez ella pueda ayudarla, o al menos tal vez pueda hablar con su hermana. Me prestó el teléfono otra vez. Busqué el número de Gabriela en mi memoria. Hacía tanto que no la llamaba. Marqué. Sonó varias veces. Pensé que tampoco iba a contestar, que yo estaba completamente sola en el mundo. Pero entonces escuché su voz. «Bueno, Gabriela, hija, soy yo, tu mamá», dije, y se me salieron las lágrimas sin poder controlarlas. «¿Mamá?», sonó sorprendida. «¿Qué pasó? ¿Por qué lloras? ¿Estás bien?». Y le conté todo. Le conté de la caída, del hospital, de cómo Alejandra me había metido al asilo, de cómo me había abandonado ahí, de cómo no había pagado, de cómo me iban a sacar a la calle. Le conté todo mientras lloraba, mientras la voz se me quebraba, mientras sentía que mi vida se me escapaba entre los dedos como agua. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Un silencio que me asustó. Y después escuché un suspiro. «Mamá, yo no puedo», dijo Gabriela, y su voz sonaba angustiada. «Perdóname, pero yo no puedo traerte para acá. Mi casa es chica. Mi esposo no querría. Y además estoy pasando por problemas económicos. Los niños están en la escuela privada y cuesta muchísimo. No tengo cómo ayudarte. Mira, si has llegado hasta aquí y todavía no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Esta historia tiene todavía mucho más que contarte, y yo tengo decenas de historias más que sé que te van a encantar. Pero si no estás suscrita, no las vas a ver nunca. YouTube es así. Entonces déjame ayudarte. Presiona el botón rojo que dice suscribirse, activa esa campanita y déjame un comentario, aunque sea un emoji de corazón. Eso me dice que estás ahí, que me escuchas, que somos familia, ¿vale? Dale, rápido. Te toma 2 segundos y me ayudas un montón. Gracias, mi amor. Ahora sí, vamos a la parte más fuerte de esta historia. Gabriela, le supliqué, por favor, no te estoy pidiendo que me mantengas. Solo que me ayudes a hablar con tu hermana, que le digas que... «Mamá, ¿sabes qué?», me interrumpió, y ahora su voz sonaba molesta. «Tal vez Alejandra tiene razón. Tal vez tú necesitas estar en un lugar especializado. Y si ella no quiere o no puede pagar por tu cuidado, pues tal vez hay instituciones del gobierno que te pueden ayudar, asilos públicos. O...». No pude seguir escuchando. Colgué. Colgué el teléfono y me quedé ahí, sentada en la silla de la oficina de la directora, sintiendo que acababa de recibir la última puñalada, porque mis 2 hijas, las 2 niñas que yo había parido, que había criado, que había amado con todo mi ser, me estaban abandonando. Las 2. No solo Alejandra, también Gabriela. Las 2 estaban de acuerdo en que yo era un problema, en que yo era una carga, en que yo no merecía su tiempo, su espacio, su amor. La directora me miró con lástima. Me pasó un pañuelo para que me secara las lágrimas. «Lo siento mucho, señora Rosa», me dijo. «De verdad lo siento. Voy a hablar con la administración. Voy a ver si podemos darle unos días más. Tal vez pueda contactar a alguna institución de beneficencia. Tal vez...». Pero yo ya no la estaba escuchando, porque en ese momento algo dentro de mí se apagó, como una vela que se consume, como una luz que se extingue. Dejé de sentir, dejé de pensar. Solo existía un vacío enorme, un hoyo negro que me tragaba por completo. Esa noche, mientras doña Estela roncaba en la cama de al lado, yo me quedé despierta mirando el techo. Y por primera vez en mi vida pensé que tal vez hubiera sido mejor no haber nacido. Que tal vez todo ese dolor, todo ese sufrimiento, toda esa vida de sacrificio y amor no dado, no valía la pena. Que tal vez era mejor cerrar los ojos y no volver a abrirlos, dejar de existir, dejar de molestar, dejar de ser una carga para todos. Pero no lo hice, porque algo dentro de mí, algo pequeño pero terco, se negaba a rendirse. Tal vez era el orgullo, tal vez era la dignidad, o tal vez era simplemente la costumbre de seguir adelante, de aguantar, de resistir, porque eso había hecho toda mi vida, aguantar, y no iba a dejar de hacerlo ahora. Los días siguientes fueron extraños. La directora cumplió su palabra. Habló con la administración, me dieron una semana más, y después otra.
Me dijeron que estaban tratando de localizar a Alejandra, que habían mandado avisos legales, que si no respondía iban a tener que tomar acciones legales. Pero mientras tanto, yo podía quedarme. Me convertí en la interna fantasma, la que estaba ahí pero no debería estar, la que no tenía quien pagara por ella, pero tampoco tenían el corazón para sacarla a la calle. Las enfermeras me miraban con lástima. Doña Estela, mi compañera de cuarto, empezó a compartir conmigo la comida que le traían sus hijos los domingos: tamales, pan dulce, frutas, cosas ricas que hacían que por un momento, mientras las comía, olvidara mi tristeza. «Usted no se merece esto, señora Rosa», me decía doña Estela mientras partíamos un tamal a la mitad para compartirlo. «Ninguna madre se merece ser tratada así». Y yo asentía, pero por dentro me preguntaba, ¿y qué hice mal? ¿En qué momento fallé como madre? ¿Por qué mis hijas me odian tanto? ¿Qué pecado cometí para merecer este castigo? Jamás sospeché que detrás de todo aquello había una verdad que yo desconocía por completo, una verdad que estaba a punto de salir a la luz de la manera más inesperada. Pasaron 3 meses en los que yo simplemente existía. Ya ni siquiera esperaba que Alejandra viniera. Ya ni siquiera me sentaba en el sillón de la sala común los domingos. Me quedaba en mi cuarto. Leía el mismo libro de oraciones una y otra vez. Rezaba el rosario. Dormía mucho, demasiado, porque en los sueños podía olvidar, podía estar en otra parte, podía ser otra persona, podía no sentir este dolor que me carcomía por dentro. Y entonces, una mañana de jueves, mientras estaba sentada en la sala común viendo sin ver la televisión que nadie prestaba atención, escuché mi nombre por el altavoz. «Señora Rosa Elena Martínez, favor de pasar a la oficina de la directora». Señora Rosa Elena Martínez. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué había pasado? ¿Por fin iban a correrme? ¿Habían decidido que ya no podían tenerme ahí sin pagar? Me levanté despacio. Me dolían las rodillas. Me dolía todo. Me dolía el cuerpo, pero más me dolía el alma. Caminé por el pasillo que ya me sabía de memoria. Toqué en la puerta de la oficina. «Adelante». Escuché la voz de la directora. Entré, y lo que vi me dejó paralizada. Ahí, sentada frente al escritorio de la directora, estaba Alejandra, mi hija. Después de 3 meses sin verla, pero no estaba sola. Había un hombre con ella, un hombre vestido de traje, con portafolio, con cara de abogado. «Mamá», dijo Alejandra cuando me vio, pero su voz sonó rara, temblorosa, y por primera vez en años vi lágrimas en sus ojos. «¿Qué pasa?», pregunté, sin entender nada. Mi voz salió apenas como un susurro. «¿Por qué estás aquí?». El hombre del traje se levantó. Me extendió la mano. «Señora Rosa, soy el licenciado Mendoza. Soy el abogado de su hija. Y vengo a pedirle una disculpa en nombre de ella. Y también vengo a darle una noticia. Una noticia». ¿Qué noticia podía darme este hombre? ¿Qué noticia podía haber que cambiara algo de mi situación? ¿Qué noticia?, pregunté, sin soltar su mano, sin poder moverme. «Su hija ha estado enferma», dijo el licenciado. «Muy enferma. Lleva 3 meses internada en el hospital. Por eso no ha venido a verla, por eso no ha podido pagar. Porque ha estado literalmente luchando por su vida». Las palabras entraron a mis oídos, pero no llegaban a mi cerebro. «¿Alejandra enferma? 3 meses en el hospital? ¿Y nadie me avisó?». «¿Qué?», fue lo único que pude decir. Alejandra se levantó, caminó hacia mí, y por primera vez en años, en muchos años, me abrazó. Me abrazó fuerte, y empezó a llorar con esos sollozos profundos que salen del alma. «Perdóname, mamá», me dijo entre sollozos. «Perdóname por todo. Yo no sabía qué hacer». Mis brazos se levantaron solos y la rodearon, y empecé a llorar yo también, sin entender bien qué estaba pasando, sin entender por qué estábamos ahí, abrazadas, llorando las dos como si el mundo se acabara. La directora nos ofreció que nos sentáramos, nos sirvió agua, y entonces el licenciado comenzó a explicar. «Señora Rosa,
Su hija fue diagnosticada hace 4 meses con un tumor cerebral, dijo con voz calmada pero seria. Un tumor muy agresivo. La operaron de emergencia 2 días después de traerla a usted aquí al asilo. Y desde entonces ha estado en tratamientos, quimioterapia, radioterapia. Ha sido un proceso muy difícil. Ella no pudo avisarle porque estuvo en coma durante las primeras semanas. Y después, cuando despertó, estaba tan débil que apenas podía hablar. Miré a Alejandra, y por primera vez realmente la vi. La vi bien, y me di cuenta. Estaba delgada, muy delgada. Había perdido todo su cabello. Llevaba una peluca, pero se le notaba. Tenía la piel pálida, los ojos hundidos, las manos temblorosas. Mi hija fuerte y exitosa, estaba destrozada. ¿Por qué no me avisaron?, pregunté, y mi voz salió con un dolor profundo. Soy tu madre. Tenía derecho a saber. Tenía derecho a estar contigo. No quería que me vieras así, dijo Alejandra, limpiándose las lágrimas con las manos temblorosas. No quería que me vieras débil, enferma. Yo siempre fui la fuerte, la exitosa, la que tenía todo bajo control. Y de repente me estaba muriendo, y no sabía cómo decírtelo. No sabía cómo pedirte ayuda después de todo lo que te había hecho. Y ahí fue cuando entendí. Entendí tantas cosas. Entendí por qué había sido tan fría conmigo. ¿Por qué me había alejado? ¿Por qué me había tratado como una carga? Porque ella estaba muriendo por dentro mucho antes del tumor. Estaba muriendo de miedo, de inseguridad, de sentirse inadecuada. Y en lugar de acercarse a mí, en lugar de buscar mi amor, había construido muros. Había usado la frialdad como escudo. Había pretendido que no me necesitaba porque tenía terror de demostrar que sí. Que me necesitaba, que siempre me había necesitado. Hija, le dije, tomando sus manos frías entre las mías. Yo soy tu madre. Siempre voy a estar aquí para ti. Siempre, no importa qué, no importa cómo. Tú eres mi hija, y te amo, aunque me hayas lastimado, aunque me hayas abandonado. Te amo, porque así es el amor de madre. No se acaba, no se termina, no se rinde. Y entonces ella se desmoronó completamente. Se dejó caer en mis brazos como cuando era niña, como cuando tenía pesadillas y corría a mi cama buscando consuelo. Y yo la sostuve, la mecí, le acaricié la peluca que cubría su cabeza calva, y le susurré las mismas palabras que le susurraba cuando era bebé. Ya, mi amor, ya pasó, aquí estoy, mamá está aquí. No te voy a dejar, nunca te voy a dejar. El licenciado carraspeó. Nos dio un momento, y después continuó. Señora Rosa, hay más, dijo. Su hija quiere que usted regrese con ella. Quiere que vivan juntas. Ella necesita cuidados después de los tratamientos. Y usted necesita un hogar. Podemos arreglar que una enfermera vaya a la casa todos los días para ayudarlas a ambas. Y también hay algo más que ella quiere decirle. Miré a Alejandra. Ella se separó un poco de mí. Se limpió la cara. Respiró profundo. Mamá, comenzó, y su voz temblaba. Cuando me diagnosticaron este tumor, cuando los doctores me dijeron que tal vez me iba a morir, lo único que pensaba era en ti, en todo lo que te hice, en cómo te traté, en cómo te abandoné aquí. Y me daba tanto miedo morir sin haberte pedido perdón, sin haberte dicho la verdad. ¿Qué verdad?, pregunté, aunque no estaba segura de querer saberla. La verdad es que siempre te he amado, dijo Alejandra, y ahora lloraba sin tratar de esconderlo. Siempre, desde niña, pero estaba tan enojada contigo, tan enojada porque tú te sacrificabas por mí, porque te veía sufrir, porque te veía trabajar como burro mientras yo estudiaba. Y yo no quería ese sacrificio. No quería sentir que te debía mi vida. No quería sentir que nunca iba a poder pagarte todo lo que habías hecho por mí. Entonces decidí odiarte. Decidí alejarme. Decidí tratarte mal para no sentir esa culpa, para no sentir ese peso. Pero era mentira, mamá. Era mentira, porque te he extrañado todos los días. Te he necesitado todos los días.
Y cuando pensé que me iba a morir, lo único que quería era verte una vez más, decirte que lo siento, decirte que te amo. Sus siguientes palabras quedaron grabadas en mi alma para siempre, porque en ese momento comprendí que el amor no siempre es perfecto, que el amor a veces duele, que el amor a veces se expresa de maneras raras, que el amor a veces se esconde detrás de muros y frialdad porque tenemos miedo, miedo de no ser suficiente, miedo de decepcionar, miedo de mostrar nuestra vulnerabilidad. Yo también te amo, hija, le dije, y te perdono todo, porque ese es mi trabajo como madre, perdonar, amar, estar aquí cuando me necesites. Nos quedamos ahí, abrazadas, llorando, durante no sé cuánto tiempo. La directora y el licenciado salieron discretamente de la oficina para darnos privacidad. Y por primera vez en años, tal vez en décadas, sentí que volvía a tener una hija, que volvía a ser una madre, que volvía a importar. Esa tarde empaqué mis cosas. Doña Estela lloró cuando me despedí de ella. «Me alegro por usted, señora Rosa», me dijo, abrazándome fuerte. «Me alegro de que su hija haya vuelto por usted. Ojalá la mía también lo hiciera algún día». Le dejé mi rosario. El rosario de madera que me había dado mi mamá, porque ella lo necesitaba más que yo. Ella todavía estaba esperando. Todavía tenía esperanza de que sus hijos vinieran por ella, y necesitaba algo en qué creer. Alejandra me llevó a su casa. Pero esta vez fue diferente. Esta vez me llevó al cuarto principal, el cuarto grande con baño propio y una ventana enorme que daba al jardín. «Este es tu cuarto ahora, mamá», me dijo. «Yo me voy al de visitas. Tú necesitas el espacio. Tú necesitas la comodidad». «No, hija», le dije. «Tú estás enferma. Tú necesitas...» «Mamá», me interrumpió, tomando mis manos. «Por favor, déjame hacer esto. Déjame cuidarte por una vez en mi vida. Déjame devolverte aunque sea un poquito de todo lo que tú hiciste por mí». Y acepté, porque entendí que ella lo necesitaba. Necesitaba sentir que podía cuidarme, que podía amarme, que podía ser una buena hija. Los siguientes meses fueron difíciles, pero hermosos. Alejandra siguió con sus tratamientos. Hubo días muy malos, días en que el dolor era tan fuerte que solo podía estar acostada, llorando. Días en que vomitaba sin parar por la quimioterapia. Días en que perdía la esperanza y me decía que se quería morir, que ya no aguantaba más. Y en esos días yo estaba ahí. Le sostenía el cabello cuando vomitaba. Le ponía paños fríos en la frente cuando tenía fiebre. Le leía en voz alta cuando estaba demasiado débil para leer sola. Le cantaba las mismas canciones de cuna que le cantaba cuando era bebé. Y poco a poco, día a día, vi cómo algo cambiaba en ella. Vi cómo los muros que había construido se iban desmoronando. Vi cómo volvía a ser mi niña, mi Alejandra, la niña de ojos grandes que me abrazaba fuerte y me decía, «Te quiero, mamá», antes de dormir. Y yo también cambié. Dejé de sentirme una carga. Dejé de sentirme invisible, porque ahora tenía un propósito: cuidar a mi hija, estar ahí para ella, ser la madre que siempre quise ser. Pero la verdad más dolorosa aún estaba por llegar, porque una noche, mientras estábamos las dos sentadas en la sala tomando té, Alejandra me confesó algo que me partió el corazón. «Mamá, necesito decirte algo», me dijo, con voz seria. «Algo que nunca te conté, algo que me ha estado carcomiendo por dentro durante años». «Dime, hija», le respondí, dejando mi taza sobre la mesa. «Cuando papá murió», comenzó, y su voz empezó a quebrarse. Yo estaba contenta, me sentía aliviada, y eso me hizo sentir como un monstruo. «¿Por qué?», pregunté, aunque creo que en el fondo ya lo sabía. «Porque papá era horrible conmigo», dijo, y las lágrimas empezaron a caer por sus mejillas. Me pegaba cuando sacaba malas calificaciones. Me decía que era tonta, que las mujeres no servían para estudiar. Me hacía sentir que no valía nada. «Y tú siempre estabas ahí defendiéndome, protegiéndome, y yo veía cómo él te trataba a ti también, cómo te gritaba, cómo te humillaba, y me odiaba a mí misma por no poder defenderte,
por ser solo una niña que no podía hacer nada. Alejandra, comencé, pero ella me interrumpió. No, mamá, déjame terminar, dijo. Necesito sacarlo todo. Cuando papá murió, yo sentí que por fin éramos libres, que por fin podíamos vivir en paz, pero al mismo tiempo me sentía culpable. Culpable por sentir eso. Culpable por no extrañarlo. Y entonces decidí que la mejor forma de manejarlo era alejarme. Alejarme de ti porque me recordabas todo ese dolor. Porque cuando te veía, veía a la mujer que se sacrificó, que aguantó, que sufrió, y yo no quería ser como tú, no quería sufrir como tú. Entonces te rechacé, te traté mal, te hice a un lado, porque era más fácil eso que enfrentar todo el dolor que tenía adentro. En ese instante, comprendí que nada volvería a ser igual. Comprendí que el dolor de mi hija era tan profundo como el mío, que las dos habíamos sufrido, que las dos habíamos cargado con heridas que nunca sanaron, y que habíamos permitido que esas heridas nos separaran en lugar de unirnos. Mi niña, le dije, abrazándola. Mi pobre niña, todo este tiempo cargando con eso tú sola, todo este tiempo sintiendo que no podías decírmelo. Tenía miedo de que me odiaras, sollozó contra mi hombro. Tenía miedo de que pensaras que era una mala hija por alegrarme de la muerte de papá. No, mi amor, le susurré. Yo nunca podría odiarte, y no eres mala hija. Tu papá, que en paz descanse, tuvo sus problemas, sus demonios, pero eso no significa que tú tenías que amarlo a pesar de cómo te trataba. El amor se gana, hija. No es automático solo porque alguien sea tu padre. Esa noche hablamos hasta el amanecer. Sacamos todo, todas las heridas, todos los resentimientos, todos los malentendidos, y fue liberador, como quitarse un peso enorme de encima, como poder respirar por primera vez en años, y cuando pensé que ya no podía doler más, llegó otra revelación, porque una semana después, mientras yo estaba preparando la cena, Alejandra recibió una llamada. Era su doctora. La vi cambiar de expresión, la vi palidecer, la vi empezar a temblar. Entiendo, decía por teléfono. Sí, entiendo. Gracias, doctora. Nos vemos el jueves. Colgó. Se quedó parada ahí, con el teléfono en la mano, mirando al vacío. ¿Qué pasó, hija?, pregunté, aunque mi corazón ya lo sabía. Ya sentía que venían malas noticias. Los últimos estudios salieron, dijo con voz hueca. El tumor está creciendo de nuevo. Los tratamientos no están funcionando. El mundo se detuvo. El aire se volvió pesado. No podía respirar. ¿Qué significa eso?, pregunté, aunque no quería saber la respuesta. Significa que tal vez no tengo mucho tiempo, mamá, dijo Alejandra, y por primera vez desde que era niña vi miedo real en sus ojos. Tal vez unos meses, tal vez un año si tengo suerte. Me derrumbé. Caí de rodillas en el piso de la cocina y grité con todo el dolor que tenía dentro, porque no era justo que después de tantos años de sufrimiento, después de que por fin nos habíamos encontrado de nuevo, la vida me la fuera a quitar. Mi hija, mi niña, la razón por la que yo había vivido, la razón por la que yo había aguantado todo. Alejandra se arrodilló a mi lado, me abrazó, y las dos lloramos ahí en el piso de la cocina, aferradas la una a la otra, como náufragas en medio del océano. No te puedes morir, le decía yo entre sollozos. No te puedes morir, hija. No puedo perderte, no de nuevo, no ahora que te encontré. Lo sé, mamá, me decía ella, llorando también. Lo sé, pero tal vez este es el tiempo que nos dio Dios. Tal vez estos meses fueron para reconciliarnos, para perdonarnos, para amarnos, y tenía razón. Porque lo que descubrí esa noche cambió todo lo que creía saber. Descubrí que el tiempo no importa tanto como lo que haces con él, que más vale un día vivido con amor que 1000 días vividos con resentimiento, que el perdón sana más que cualquier medicina, y que nunca es tarde para decirle a alguien que lo amas. Los siguientes meses fueron los más difíciles y los más hermosos de mi vida. Alejandra fue decayendo poco a poco,
Perdió más peso, perdió más fuerzas. Hubo días en que no podía ni levantarse de la cama, y yo estaba ahí, cada minuto, cada segundo, le daba de comer, la bañaba, le cambiaba la ropa, le leía, le cantaba, y platicábamos de todo, de su infancia, de mis recuerdos, de sus sueños, de sus miedos. Mamá, me dijo una tarde, mientras yo le acomodaba las almohadas. ¿Me perdonas? Ya te perdoné, mi amor, le respondí. Hace meses que te perdoné. No, dijo ella. Me refiero a todo, a todos los años perdidos, a todo el dolor que te causé. ¿De verdad me perdonas? Me senté en la orilla de su cama. Tomé su mano, que ahora era solo huesos cubiertos de piel. Hija, le dije, mirándola a los ojos. Yo te perdoné desde el momento en que volví a verte, porque así es el amor de madre. No guarda rencor, no cuenta las ofensas, solo ama, incondicionalmente, para siempre. Ella sonrió, una sonrisa débil pero genuina, y cerró los ojos. Gracias, mamá, susurró. Gracias por no rendirte conmigo. Gracias por seguir amándome aunque yo no lo mereciera. Antes de que termine esta historia, necesito que hagas algo por mí. Si esta historia te tocó el corazón, si te identificaste aunque sea un poquito, necesito que te suscribas al canal. No mañana, no después, ahora. Porque hay miles de mujeres que necesitan escuchar estas historias, y tú puedes ayudarme a que lleguen a ellas con solo presionar ese botón rojo. Suscríbete, activa la campanita y déjame en los comentarios. ¿Alguna vez te sentiste invisible para quienes más amaste? Quiero leerte. Quiero saber de ti. Somos una comunidad, una familia. Entonces dale, suscríbete ahora y cuéntame tu historia. Te leo y te respondo. Lo prometo. Una mañana de octubre, mientras el sol entraba por la ventana iluminando su habitación, Alejandra me llamó. Su voz era apenas un susurro. «Mamá, ven», me dijo. Fui corriendo. Me senté junto a ella. Tomé su mano. «¿Qué pasa, mi amor? ¿Te duele algo? ¿Llamo a la enfermera?», pregunté preocupada. «No», dijo ella, sonriendo con esfuerzo. «Solo quiero decirte algo. Algo importante». «Dime», le respondí acercándome más. «Quiero que sepas», comenzó, y cada palabra le costaba trabajo, «que estos últimos meses contigo han sido los más felices de mi vida, más felices que todos mis logros, que todos mis éxitos, porque por fin entendí lo que realmente importa, y eso eres tú, mamá, tu amor, tu perdón, tu presencia. Eso es lo único que realmente importa en esta vida». Las lágrimas empezaron a caer por mis mejillas sin que pudiera controlarlas. «Tú eres lo único que importa para mí también, hija», le dije. «Tú siempre has sido lo más importante de mi vida». «Lo sé», susurró ella. «Y ahora yo también lo entiendo. Entiendo por qué te sacrificaste tanto, por qué aguantaste tanto. Porque así es el amor de madre. Es el amor más grande que existe en este mundo». Pasó una semana. Alejandra cada vez estaba más débil. Los doctores dijeron que era cuestión de días, de horas tal vez. Y una tarde, mientras yo le leía en voz alta su libro favorito de poemas, ella me interrumpió. «Mamá», me dijo, con voz apenas audible, «¿puedes cantarme?» «¿Cantarte?», pregunté, sorprendida. «Sí», dijo ella, «como cuando era niña, esa canción que me cantabas para que me durmiera». Y canté, «Duerme, negrito», la misma canción que le había cantado miles de veces cuando era bebé, la misma canción que mi mamá me cantaba a mí. Y mientras cantaba, vi cómo ella cerraba los ojos, cómo una sonrisa de paz se dibujaba en sus labios, cómo su respiración se volvía más lenta, más tranquila. Todavía me duele recordar lo que escuché después, porque cuando terminé la canción, cuando hice silencio, escuché su voz, suave, débil, pero clara. «Te amo, mamá», dijo. «Gracias por darme la vida. Gracias por amarme. Gracias por perdonarme. Gracias por estos últimos meses. Fueron el mejor regalo que me pudiste dar». «Yo también te amo, hija», le respondí, llorando. «Con todo mi corazón.
con toda mi alma. Eres lo mejor que me pasó en la vida. Ella apretó mi mano, débilmente, y susurró, ahora puedo irme en paz, y cerró los ojos, y su respiración se detuvo, y mi hija, mi Alejandra, mi niña de ojos grandes, se fue tranquila, se fue en paz, se fue sabiendo que era amada. Y yo me quedé ahí, sosteniéndole la mano, cantándole bajito, aunque ella ya no podía escucharme, porque así es el amor de madre. Sigue amando, sigue cuidando, incluso cuando ya no queda nada más que hacer. El funeral fue pequeño. Vinieron algunos compañeros de trabajo de Alejandra, algunos amigos. Gabriela vino desde Monterrey, y cuando vio el dolor en mis ojos, se desmoronó. Perdóname, mamá, me dijo, abrazándome. Perdóname por no haber estado ahí, por no haberte ayudado, por haberte abandonado también. Ya no importa, le dije. Lo único que importa es que estés aquí ahora. Y era verdad, porque el rencor no sirve de nada. El enojo no trae paz. Solo el perdón nos libera. Solo el amor nos sana. Después del funeral, el licenciado Mendoza me buscó. Tenía papeles en la mano. Señora Rosa, me dijo, su hija dejó todo arreglado. Esta casa ahora es suya. Y también dejó un fondo para que usted viva cómodamente el resto de sus días. Quería asegurarse de que usted estuviera bien cuidada. Miré esos papeles, miré la firma de Alejandra al final, y me puse a llorar. No por el dinero, no por la casa, sino porque esos papeles eran la prueba final de que mi hija me había amado, que al final había querido cuidarme, que había querido compensarme por todo, pero lo que estaba a punto de descubrir cambiaría mi vida para siempre. Porque cuando llegué a la casa esa tarde, encontré una carta sobre mi cama, una carta con mi nombre escrito con la letra temblorosa de Alejandra. La abrí con manos temblorosas y leí, mamá, si estás leyendo esto es porque ya me fui, y necesito que sepas algunas cosas antes de que sea demasiado tarde. Primero, perdóname. Perdóname por todos los años que te hice sufrir, por hacerte sentir invisible, por tratarte como una carga. Nada de eso era cierto. Tú nunca fuiste una carga. Tú siempre fuiste mi héroe, mi ejemplo, la mujer más fuerte que he conocido. Segundo, gracias. Gracias por no rendirte conmigo, por seguir amándome aunque yo no lo mereciera, por estar ahí en mis últimos meses, por darme la oportunidad de ser tu hija otra vez. Y tercero, quiero que vivas de verdad, que hagas todo lo que siempre quisiste hacer y nunca pudiste porque estabas ocupada cuidando de todos. Viaja, conoce lugares nuevos, haz amigas, enamórate si quieres, vive tu vida plenamente, porque te lo mereces, te mereces ser feliz. Y cuando llegue tu momento, cuando sea tu hora de irte, quiero que sepas que yo voy a estar ahí esperándote. Voy a estar con los brazos abiertos, lista para abrazarte y decirte de nuevo, te amo, mamá, gracias por todo. Tu hija que te ama, Alejandra. Esa carta la guardo conmigo siempre. La leo cuando me siento sola, cuando extraño a mi hija, cuando el dolor es demasiado, y me recuerda que el amor nunca muere, que el amor trasciende la muerte, que el amor es lo único que realmente queda cuando todo lo demás se va. Han pasado 5 años desde que Alejandra murió. 5 años en los que he aprendido a vivir sin ella, pero con su amor siempre presente. Hice lo que me pidió en su carta. Viajé, conocí Oaxaca, conocí Veracruz, conocí el mar por primera vez a mis 73 años. Y lloré de felicidad cuando sentí el agua salada en mis pies. Hice amigas. Doña Lupita, mi vecina de antes, ahora es como mi hermana. Nos vemos todas las semanas. Hacemos tamales juntas, platicamos, reímos, lloramos cuando hace falta. Y Gabriela y yo nos reconciliamos. Viene a visitarme cada 2 meses, me trae a mis nietos. Y aunque todavía hay dolor por los años perdidos, estamos construyendo algo nuevo, algo mejor. Esas palabras resonaron en mi cabeza durante días, las palabras de la carta de Alejandra, porque me hicieron darme cuenta de algo importante. Me hicieron darme cuenta de que mi vida no se acabó cuando ella murió,
que yo todavía tengo propósito, que yo todavía tengo valor, que yo todavía importo, y ahora, cada día, me levanto agradecida, agradecida por estar viva, agradecida por haber tenido esos últimos meses con mi hija, agradecida por el perdón, agradecida por el amor, porque al final eso es lo único que realmente importa en esta vida. El amor, el perdón, la conexión humana. Y cuando mi tiempo llegue, cuando sea mi hora de partir, voy a irme en paz, porque sé que viví. Realmente viví. Sufrí, sí, me dolió, sí, pero también amé, perdoné, y fui amada y perdonada, y eso, mi querida amiga que me escuchas, eso es lo que hace que una vida valga la pena, no los años que vivimos, no las cosas que acumulamos, sino las personas que amamos, las veces que perdonamos, las veces que nos permitimos ser vulnerables, las veces que elegimos el amor sobre el rencor, porque yo pude haberme quedado con el dolor, pude haberme aferrado a la amargura de todo lo que Alejandra me hizo, pude haber muerto llena de resentimiento en ese asilo, sola y olvidada. Pero elegí otra cosa, elegí el perdón, elegí el amor. Y esa elección lo cambió todo. No sé cuánto tiempo me queda en este mundo, tal vez años, tal vez meses, pero lo que sí sé es que cuando llegue mi momento, voy a cerrar los ojos con una sonrisa, porque voy a encontrarme con mi Alejandra, con mi Ramón, a pesar de todo, con mi hijo Rodrigo que murió tan chiquito, con mi mamá que me dejó tan joven, con todos los que se fueron antes que yo. Y voy a llegar sin cargas, sin rencores, sin dolor. Voy a llegar libre, porque el perdón me liberó, el amor me sanó, y la reconciliación con mi hija en sus últimos meses me dio la paz que necesitaba. Así que si tú, que me estás escuchando, tienes a alguien con quien necesitas reconciliarte, hazlo. Hazlo ahora. No esperes. No dejes que el orgullo te gane. No dejes que el miedo te paralice, porque nunca sabes cuánto tiempo tienes. Nunca sabes si mañana va a ser demasiado tarde. Y si eres madre y sientes que tus hijos te han abandonado, te han olvidado, te han hecho a un lado, no pierdas la esperanza, porque nunca es tarde. Nunca es tarde para el perdón. Nunca es tarde para el amor. Nunca es tarde para una segunda oportunidad. Mi hija volvió por mí. No cuando yo quería, no como yo esperaba, pero volvió. Y esos últimos meses con ella valieron más que todos los años de dolor, valieron más que todas las lágrimas, valieron más que todo el sufrimiento, porque en esos meses yo volví a ser madre, volví a ser importante, volví a ser amada. Y mi hija volvió a ser mi niña, mi Alejandra, la niña que yo parí un 28 de agosto. La niña que me robó el corazón desde el primer momento en que la vi. La niña que me enseñó que el amor de madre es el más fuerte, el más resistente, el más eterno de todos los amores. Y si llegaste hasta aquí, mi querida amiga que me escuchas, necesito que hagas algo muy importante para mí. Si esta historia te tocó el corazón, si lloraste conmigo, si sentiste que te estaba contando tu historia, suscríbete al canal ahora mismo. Por favor, presiona ese botón rojo, activa la campanita y déjame un comentario contándome. ¿Alguna vez te has sentido invisible para quienes más amaste? ¿Has tenido que perdonar o pedir perdón después de muchos años? Este es nuestro espacio seguro, donde lo que vivimos en silencio por fin encuentra voz. Pero para que sigas escuchando estas historias, necesito que estés suscrita, porque si no, YouTube no te las va a mostrar. Entonces hazme ese favor, mi cielo. Suscríbete ahorita. Te toma 2 segundos y me ayudas muchísimo a seguir compartiendo estas historias con más mujeres que las necesitan. ¿Ya te suscribiste? Gracias, mi amor. Gracias por escucharme. Gracias por estar aquí. Me llamo Rosa Elena Martínez, viuda de Solís. Tengo 77 años. Y esta fue mi historia. La historia de una madre que fue abandonada, que sufrió, que lloró, pero que también perdonó, que amó y que al final encontró la paz. Si algo puedo dejarte como enseñanza, es esto. El amor siempre gana.
Siempre, aunque duela, aunque tarden años, aunque parezca imposible, el amor siempre encuentra la manera de regresar, de sanar, de transformar. No te rindas con tus hijos, no te rindas con tus padres, no te rindas con tu familia, porque la familia, con todos sus defectos, con todo su dolor, es lo más valioso que tenemos. Y vale la pena luchar por ella, vale la pena perdonar, vale la pena intentarlo una vez más. Yo lo hice, y aunque mi hija ya no está físicamente conmigo, sé que nunca se fue realmente, porque está en mi corazón, en mis recuerdos, en cada puesta de sol que miro y pienso en ella, en cada amanecer que agradezco haber vivido un día más, en cada sonrisa que regalo a un desconocido, porque aprendí que el amor se multiplica cuando se comparte. Vive con amor, mi querida amiga. Perdona cuando puedas, pide perdón cuando debas, y nunca, nunca pierdas la esperanza, porque milagros existen, reconciliaciones suceden, y el amor siempre vence. Que Dios te bendiga, que encuentres paz en tu corazón, y que nunca, nunca te sientas sola, porque mientras haya alguien que te escuche, alguien que te entienda, alguien que comparta tu dolor, nunca estarás verdaderamente sola. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por permitirme abrir mi corazón contigo. Y recuerda, lo que viviste en silencio, aquí tiene voz. Y nunca es tarde para sanar. Fin.